Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a La Ultraofensiva, el podcast de Neco Deportes. Como ya sabéis, estáis escuchando el mejor podcast del mundo del deporte, donde te traemos las mejores entrevistas y, sobre todo, las mejores historias con unos protagonistas de lujo. A partir de ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Ponte los cascos, sube el volumen del coche o cierra la puerta de tu habitación y simplemente disfruta. Yo soy Cristian Ortiz y aquí arranca un nuevo episodio de La Ultraofensiva. La Ultraofensiva, con Cristian Ortiz. Lo primero de todo que quiero hacer es, por supuesto, dar la bienvenida pues a mis compañeros, a mis amigos, a quien me acompaña hoy en este estudio de La Ultraofensiva. Pues Ben Fernández y Andrés Sánchez os estrenáis en La Ultraofensiva. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, Cristian, gracias por venir. Muy bien. Bueno, yo vengo todos los días. Al que ha venido hoy de nuevas eres tú, pero ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy ilusionado. Con un protagonista de lujo hoy. Un protagonista de lujo que, bueno, vamos a contar ahora quién es. Pues porque por primera vez en La Ultraofensiva, chicos, en un episodio de La Ultraofensiva, vamos a hablar de fútbol, sorprendentemente, del deporte del rey. Y es que, bueno, obviamente vamos a hablar de este deporte porque el invitado que tenemos hoy aquí con nosotros, pues es el primer invitado que viene al estudio de Neco aquí a hacer la entrevista con nosotros. Así que desde aquí te lo agradecemos. Pero antes de que la gente vea a quién tenemos a nuestra estrella de hoy, voy a hacer una pequeña introducción. Y es que nuestro protagonista de hoy es futbolista profesional, inició su carrera en la Fábrica, en el Real Madrid, donde jugó en las categorías inferiores y llegó a jugar también en el Real Madrid Castilla. A partir de ahí estuvo en equipos como Valladolid, Rayo Vallecano, Granada, Oporto, entre otros muchos. Y así hasta ahora, hasta la Kings League, donde apareció pues 1K, el equipo de Iker Casillas, que llamó a su puerta para ser el jugador número 12 del equipo en el primer partido. Y es que, bueno, probablemente yo creo que ya sabéis más o menos de quién estoy hablando. Para el que no lo sepa, efectivamente, hoy tenemos el grandísimo placer de tener aquí en este episodio de La Ultraofensiva a Alberto. Bueno, muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Oye, bienvenido, muchas gracias por venir, ¿eh? Nada, un placer estar aquí y formar parte de este podcast. Pues mira, 11 goles, 8 asistencias en la Kings League, máximo goleador y asistente del torneo, siendo el jugador 12, ¿quién lo iba a decir? Además de eso, en el fútbol profesional ha jugado un total de 405 partidos, casi nada, con 82 goles y 41 asistencias, unos números increíbles, brutales. Alberto, lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo estás? ¿Qué te ha supuesto sobre todo este paso ahora en la Kings League? Más, bueno, parece ser que la gente también ha empezado a reconocerte más, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, ¿cómo fue esa llamada? Pues no sé cómo surgió todo el tema del fichaje por el equipo de Iker. A ver, por partes, me encuentro bien, me encuentro feliz, estoy al fin y al cabo haciendo un poco lo que me gusta, que es relacionarme con un balón. Al fin y al cabo, desde chiquitito siempre me he visto con una pelota al lado, es lo que me gusta, lo que siempre he peleado, es ese sueño que pues muchos chicos y chicas persiguen desde chiquititos, y el llegar al fútbol profesional pues no es fácil, y gracias a Dios me he levantado siempre pues con ese sueño y esas ganas de siempre mejorar. A partir de eso, pues ahora en un proyecto un poco diferente, siempre me he vinculado con el fútbol profesional, he estado en diferentes equipos en los cuales pues he tenido muy buenas experiencias, también algunas malas que te ayudan a mejorar y a formarte como persona y como profesional. Y ahora pues viendo este formato de una manera diferente, pasándomelo bien, disfrutando y aportando un poquito pues de ese fútbol que todavía sigues teniendo pues al servicio de esta Kings League, de la cual pues creo que está teniendo muy buena aceptación, creo que está teniendo muy buena visibilidad y muy buena repercusión. Entonces, a partir de ahí, pues felices porque esto empezó como un proyecto, entre comillas, pequeñito, pero que rápidamente ha cogido una dimensión brutal. Justo te iba a preguntar sobre eso porque, bueno, ahora mis compañeros te van a hacer una larga ristra de preguntas sobre, bueno, toda tu trayectoria y tu carrera, pero ahora mismo la Kings League es como lo más reciente, ¿no? En lo que estás ahora metido. Y yo te quería hacer una pregunta antes de pasar pues a conocer toda tu historia y demás, pero sobre todo tú que has sido jugador profesional, que has jugado en tantos clubes de cierto nivel, porque son clubes importantes, vamos a decir, en Europa, ¿no? ¿Qué diferencia o qué notas distinto entre el fútbol que se practica en la Kings League y ese fútbol
que es más profesional, vamos a llamar, pues a lo mejor en el Oporto, Granada, etcétera? A ver, yo mis mayores esfuerzos y lo que más me gustaría es que a mí se me recuerde como un jugador profesional, es decir, que yo he jugado al fútbol y es lo que he trabajado desde chiquitito. He pasado por equipos de diferentes países que me han aportado y me han reportado muchísimas cosas, entonces mi carrera está vinculada con el fútbol profesional. A partir de ahí, esto es algo diferente, es un poquito pues algo más fresco, más dinámico, más novedoso, que yo creo que el público también está demandando, o que ya venía demandando algo así. Un formato que pasase en cosas, que estuviese siempre en constante cambio, y esto pues lo hemos conseguido. Es una mezcla también un poco de diferentes deportes, diferentes modalidades, con esto de las cartas, con esto de las pequeñas normas que modifican, pero que al final lo importante es que el resultado siempre está un poco en constante cambio. En un partido de fútbol profesional, pues un partido que vaya 4-0, pues salvo cambios drásticos, está prácticamente decidido. Aquí no, aquí te dan una carta de valor doble, marcas un gol, 4-2, y ya estás, hay una expulsión de 2 minutos y estás metidísimo en el partido. Entonces yo creo que eso, a la vez que son partidos más cortos, que las dimensiones también son más cortas, más reducidas, entonces se dan muchas situaciones de gol, se dan muchas situaciones de ataque, yo creo que eso al espectador le está gustando. Y a partir de ahí, pues me preguntabas también anteriormente cómo me vinculé, pues un poco por ahí, porque al fin y al cabo pues yo no he hecho oficial mi retirada, es decir, que estoy justo en ese último paso, y salió justo este proyecto en el momento que tenía que decidir un poco si continuar o no continuar. De momento solo he aparcado esa decisión y me gustaba porque es un formato que a mí me viene muy bien por mis características, por mi forma de jugar, por mis cualidades, algo más reducido donde estar siempre en contacto con el balón y disfrutar un poco con esos chicos que son anónimos, que están disfrutando, lo están exprimiendo a tope, y que yo, junto con Ricardo, junto con el Mr. Julio, le estamos aportando ese puntito de experiencia. Bueno, pues vamos a aparcar de momento el tema de la Kings League hasta un poquito el final de este podcast, pero bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria. Vamos a empezar pues por tus inicios. Ben, adelante. Bueno, antes hablabas de tu infancia, que has empezado el fútbol desde muy pequeñito. Yo te quiero preguntar, ¿cuándo empezaste a tener una afición por el fútbol? ¿Y cuándo fue el día que dijiste quiero ser futbolista profesional? A ver, mi afición por el fútbol siempre ha sido de chiquitito. Siempre me he visto relacionado con la pelota. Pues en mis cumpleaños, en las cartas de los Reyes Magos, pues siempre había un balón, una equipación, pues como algo a pedir o algo a soñar tener. Entonces siempre he estado vinculado. Es cierto que cada vez más pues el día a día que nos compete vivir y la vida, digamos, que estamos ahora mismo viviendo es un poco diferente a lo que cuando yo vivía jovencito, que pasábamos mucho más tiempo en la calle, que era mucho más fácil montar un partido improvisado entre los vecinos, entre los amigos, en el colegio, y ahora al fin y al cabo pues no está en desuso, pero está cada vez en peligro un poco de extinción. Eso al fin y al cabo pues te ayuda a desarrollarte y a jugar y a mostrarte libremente pues todas tus capacidades. Yo paso por 2 equipos de barrio, es decir, uno se llama Ayo de Moratalaz, otro fútbol, una de la Escuela de Fútbol Concepción, hasta que paso al Madrid. ¿Cuándo paso en Madrid? Pues en torno a los 13-14 años, en infantil A. A partir de que entro en el Madrid es cuando empiezo a sentir que eso va un poco más en serio. Obviamente no pienso que voy a ser profesional con 13 o 14 años, pero por cómo y lo que significa una estructura como el Real Madrid, sí te das cuenta que a partir de ahí eso va en serio, que tienes mucho margen de mejora, mucho margen de crecimiento y que estás rodeado de los mejores, entonces tanto de jugadores como de formadores. Y entonces ahí paso a paso, obviamente cuando ya estás en el Castilla, que ya estás visualizando el fútbol profesional de cerca, ahí ya sí sientes que estás con un pasito y que depende de ti, y obviamente también hay un punto de suerte y un punto de una decisión de un entrenador o de un grupo de personas que te digan, oye, tú eres elegido para confiar en ti. Entonces justo el momento, pues cuando estás en el Castilla ya un poco tocando la puerta de ese primer equipo. Bueno, yo te quería preguntar porque como nos cuentas, te ha gustado el fútbol siempre desde muy pequeño, y yo te quería preguntar quién es tu ídolo o tu jugador favorito, ese que te hizo enamorarte del balón. Cuando me hacen la pregunta siempre digo que mi ídolo desde chiquitito es Ronaldo Nazario, jugador brasileño. De hecho, como curiosidad, sí guardo una camiseta suya que me arreglaron en la comunión, que en ese momento
me quedaba como un saco, ¿sabes? Y casi ahora me sigue valiendo, o sea, eso significa un poco lo grande que era ese momento, ¿sabes? Eso es, digo, mis padres seguro que miraron a largo plazo como diciendo, esta la vas a sacar un uso... La vas a usar bastante. Sí. Pero bueno, que es una camiseta que siempre ha sido muy especial para mí, en los días de Nochevieja siempre acompañaba ese día con ellos, es decir, que empezaba el año nuevo con esa camiseta, era una camiseta muy especial, y ahora pues se ha vuelto doblemente especial porque por medio de un compañero del Rayo que antes jugaba en Valladolid, ahora juega en Tenerife, me la firmó él, ¿sabes? Es decir, que esa camiseta pues ahora tiene un valor doble. Ese ha sido mi ídolo, digamos, siempre desde la infancia. Y por un poco el espejo donde fijarme y más accesible, es decir, que podías tener un poco más vínculo con Raúl González, que ha hecho ese paso de categorías inferiores, que ha llegado al primer equipo, que ha tirado la puerta, que se ha sentado, que ha sido capitán, que ha sido un ejemplo para muchos futbolistas. Claro, era como un espejo, no más en el que fijarte, porque claro, tenías como un vínculo más grande con él, claro, obviamente, ¿no? Incluso por cualidades, obviamente Ronaldo y Raúl son jugadorazos que no vamos ahora a descubrir ninguno de nosotros, pero por cualidades, yo por ejemplo no tenía prácticamente cualidades, por ejemplo como Ronaldo, en el sentido de que es potente, que es muy fuerte, que al espacio es un auténtico animal, ¿sabes? Entonces, pues bueno, con Raúl sí teníamos alguna pequeña similitud, tanto física como jugando, y luego tuve la posibilidad de compartir vestuario con él cuando subí al primer equipo y fue una auténtica pasada, y esa experiencia y esas vivencias pues te las guardas a nivel personal como de las mejores. Y pues por último, para acabar con el tema de tu infancia y tal, nosotros queríamos saber si tenías alguna anécdota de un torneo de cuando eras pequeñito, si te acuerdas, antes de fichar por el Real Madrid. Bueno, por ejemplo, a ver, anécdotas tienes muchas. Yo justo entro en Madrid en Infantil A, pero por ejemplo yo antes hago un torneo que en Humanes, me acuerdo, en el cual yo juego con la Concepción y soy de los mejores jugadores. Pero justo eligen a otro que es el nombrado mejor jugador y es el que va al Madrid, y en ese momento había un torneo muy conocido que era Brunete y era el Internacional, que todos nos moríamos por ir. Cuando éramos niños yo estaba enchufadísimo, ¿sabes?, a ese torneo, y me encantaría participar. Al final no pude ir porque eligieron al otro para formar parte del Madrid, y luego un año después o 2 años después yo formé parte del Madrid, me cogieron, al fin y al cabo entré en la estructura del Madrid y poquito a poco pues ahí compartimos vestuario y me he ido desarrollando. Al final pues yo he tenido, gracias a Dios, una mejor carrera y una mejor trayectoria, pero para que veas que muchas veces en la vida son decisiones y es estar en el momento o no estar en el momento, tener ese puntito de suerte o no. El torneo que hicimos fue muy muy parecido, creo que ellos terminaron ganándolo, nosotros quedamos segundos y al fin y al cabo pues la decisión del mejor jugador quedó en ese pequeño detalle. Él entró, yo entré un poquito más tarde y a partir de ahí la vida sigue, la vida continúa, y pues la vida está siempre llena de retos y llena de un poco de piedras en el camino que hay que intentar sortearles y levantarte un poco cuando caes. Claro. Bueno, como has comentado, el Real Madrid te fichó en el Infantil A en la temporada 2001-2002. Y bueno, yo quería preguntarte, porque a mí nos interesa mucho también aquí desde Necroportes, que ¿cómo se cuajó tu fichaje por el Club Blanco? A ver, yo no sé si esto lo he contado alguna vez. Yo estaba en la escuela de fútbol de la Concepción, es un equipo de barrio que yo estaba con mis amigos, súper cómodo. Yo tengo muchos amigos que han jugado ahí. ¿Ah, sí? Muchos amigos. Pues igual a lo mejor si tiramos de la manta igual conocemos algo. Pues estoy seguro. Es verdad que tú eres más jovencito que yo. Sí, no, pero sí. O sea, es un equipo que, estaba cerca de mi barrio antes de que yo me mudase y demás, y tengo muchos amigos que jugaron ahí. De hecho, yo he jugado varios partidos allí en el campo, o sea que... Bueno, y de hecho... yo sé que todo el mundo allí te conocía, porque claro, o sea, al final habías salido de allí y la gente te tenía mucho cariño allí y siempre se hablaba de ti. Aquello cambia muchísimo, o sea, yo me he chupado muchos partidos ahí en tierra, ¿sabes? Las botas llenas yo no he llegado, llenas eso no de he barro. llegado. Por eso te digo que tú eres más jovencito que yo, ¿sabes? Y te has beneficiado un poco de esa parte. Yo me he chupado ahí partidos ahí con charcos, de luego limpiar las botas, hay una fuente tal cual. Ha cambiado mucho. Y es verdad que en la escuela pues estuve yo y también ha estado mi hermano ahora seguramente se vuelve a vincular con la escuela, y tengo ahí algunos amigos que están ahí formando parte de la estructura un poco de entrenadores, o sea que es una escuela que obviamente pues formó parte de mi vida, y bueno, pues que tengo muy buenos recuerdos. Entonces bueno, pues en ese momento pues tanto esa escuela como otras escuelas tenían pues una pequeña selección que el Rayo Vallecano, que luego posteriormente jugó allí 2 temporadas que fueron espectaculares, pues
pues bueno, seleccionaban a los mejores jugadores para hacer una prueba un poco grande, digamos, a lo mejor eran 40 jugadores de Madrid y yo estaba en esa selección. Esa selección, pues yo hice la prueba, se me dio bastante bien y justo en ese nexo de ir a hacer una siguiente prueba, que ya era con el Rayo Vallecano, con la plantilla, que a lo mejor de los 40 pues ya vamos 8, apareció el Madrid en ese momento y bueno, pues opté en enrolarme, digamos, con el proyecto del Real Madrid, lo que pues es la vida al fin y al cabo. Al final estaba escrito que tenía que jugar en el Rayo Vallecano, que tenía que ser feliz en el Rayo Vallecano y que mi vínculo con el Rayo pues siempre quedará súper marcado porque fueron 2 años espectaculares, pero bueno, en ese momento decidí acabar en la cantera. Luego la vida te lleva al final como al sitio donde tienes que estar. Seguramente, o sea, la vida muchas veces es sabia y nos va reconduciendo. Hay veces que obviamente pues nos gustaría pisar ciertos sitios y no los tocamos porque bueno, pues la vida es así. Pero en este caso, pues bueno, en ese momento son decisiones. Opté por entrar en la cantera, que fue una experiencia espectacular. Paso a paso aprendí muchísimo. Pero luego, pues pasos después, acabo disfrutando 2 años allí en Vallecas, que fueron la leche. Bueno, sobre el Rayo Vallecano te va a preguntar ahora Ben, mi compañero. Yo te quiero preguntar sobre tu debut con el primer equipo del Real Madrid, porque debió ser espectacular, porque recordemos que en el año 2008 debutaste contra el Real Unión de Irún en Copa del Rey. Y bueno, yo quería preguntarte 2 cosas. Uno, ¿cómo recuerdas ese debut? Y luego, ¿qué sentiste después de marcar ese golazo espectacular desde fuera del área ahí? A ver, fue un debut, y en ese momento felicidad máxima. La gente me pregunta, oye, ¿y tú qué sentiste? ¿Te estabas nervioso? ¿Sentías maripositas en el estómago? Bueno, yo siempre he sido una persona bastante serena, bastante tranquila, entonces eso lo he sabido bastante bien gestionar. Es decir, no es fácil para un chico joven aparecer en el Bernabéu con 80.000 personas, es difícil. Pero yo siempre aparte me he sabido abstraer bastante bien y he sabido un poco pues confiar en mis posibilidades y centrarme. Pero al final fue un debut un poco amargo porque terminamos eliminados. O sea, fue una eliminatoria compleja, difícil de asimilar cuando éramos favoritos y que eso, sumado un poco a la actuación que tuve la posibilidad de marcar, pues me podía haber dado un poquito más de repercusión, un poquito más de continuidad en la siguiente fase o la siguiente eliminatoria. Pero a nivel personal fue brutal, además lo compartí con familiares y con amigos y lo recordamos muchísimo como un momento muy especial. Eso vamos, debió ser lo mejor para ti, ¿no? Y que estuvieran ahí toda tu familia y tus amigos ahí. Sí, además que yo iba mucho al Bernabéu. Nosotros cuando estamos en cantera nos facilitan un carnet. Entonces pues yo siempre que podía pues iba allí a mi cuarto anfiteatro, que se veía, obviamente no veías el césped de cerca, pero el fútbol lo veías muy bien. Y era una experiencia brutal. Recuerdo martes, miércoles de Champions, de entrenar en la antigua Ciudad Deportiva, coger un menú rapidísimo en una tienda de hamburguesas conocida que no vamos a decir, y salir corriendo en el metro, ¿no? Para bajar un poco, pues creo que era desde Begoña hasta Santiago Bernabéu, a llegar al partido. Algunos partidos nos hemos perdido algún gol de inicio, pero era una experiencia como grupo, como compañeros, muy buena. Y luego los fines de semana pues ir como un aficionado más a ver el partido. Bueno, incidiendo un poco más en ese año que pasaste allí en el Real Madrid, bueno, compartiste vestuario con grandes jugadores como Raúl, como Guti, como Robben, como Gonzalo Higuaín, Marcelo. Yo quería saber un poco más o menos cómo se maneja un vestuario con tantas estrellas, porque no debe de ser fácil eso. A ver, yo en ese momento era muy joven. En ese momento no te das mucha cuenta de todo lo que gira en torno a todo eso. Yo era muy observador, yo al fin y al cabo llegaba y era todo ojos abiertos, aprender, relacionarme, era mi forma de ser y entonces pues bueno, yo creo que ahí me ha ido bastante bien en eso. Pero había pues jugadores que eran más introvertidos, que llegaban, daban los buenos días, entrenaban como motos y marchaban, y jugadores que te ayudaban mucho en el proceso, es decir, que tú como canterano era muy interesante tener un jugador como por ejemplo Van Nistelrooy, que se acercaba al joven, que le ayudaba, que te preguntaba por el partido, o tener por ejemplo jugadores nacionales como es por ejemplo Michel Salgado, que le veías entrenar al 200%, y entonces bueno, pues ves lo difícil que es estar y entonces te das cuenta que cuando esa gente ya encima no solamente llega sino que se mantiene, la complejidad que tiene todo eso, ¿sabes? O sea, toda la gente, que yo siempre digo que todo el jugador que toca la primera división es súper difícil y es súper meritorio, pero encima el que hace una carrera de 4, de 6, de 8, de 10 años es la leche. O sea, no me valen argumentos de no, es que este chico es muy malo, este jugador es muy malo. Si ha jugado 7 años, si ha jugado 4 años, si ha jugado 10 años, algo tiene que tener, y muchas cosas tienen que tener. Perdona Andy que te corte, porque hablando un poco de esa etapa, bueno, has comentado ahora que Van Nistelrooy se solía acercar y demás a los jóvenes, pues sobre eso, ¿qué jugador, o personalmente hablando, pues que a lo mejor os ayudaba o estaba más encima de vosotros, quién te sorprendió más de aquella etapa?
¿O quién te cambió a lo mejor un poco la idea de decir, jope, no me lo imaginaba que fuese así? A ver, Van Nistelrooy me sorprendió muy para bien. Raúl, que tenía un carácter así especial, conmigo se portó excepcional y creo que fuimos bastante cercanos, aún sabiendo obviamente la distancia que había entre él, que era un superclase, y yo, que era un chico que estaba empezando. Sí. Dudek se portaba muy bien. Robinho siempre estaba con la broma. Sneijder era un jugador, y Drenthe, que eran pues bastante participativos. Creo que en general nos ayudaban bastante. Yo creo que también ellos un poco seleccionaban al fin y al cabo el perfil de canterano y de qué manera entraba. Es decir, si llega el típico canterano que vaya Claro. Sí, a con reventar aires de subidito, ¿sabes? O llega un tío humilde, trabajador, que quiere aprender, que quiere empaparse de todo. Claro. Yo creo que ellos lo detectan rápido. Y eso luego me ha pasado a mí. He de decir que cuando yo he sido un poquito más veterano, te has dado cuenta también y has visto... ¿sabes? O Claro. sea, es un poco de mal gusto, por ejemplo, son cosas normales y que también han sido un poco generacionales. O sea, hace años había un rondo y no había ni que preguntar, que había que entrar al rondo el chico joven. Claro. Punto. La portería la llevaba el chico joven. Sí, sí. Punto. O sea, no había nada que cuestionar. Pues yo he tenido experiencias de hacer un rondo y que llega el chico joven y está mirando como a ver quién va a ser el que se va a poner, y es como que, Es como- oye, te toca a ti. Ya me Tienes que entrar tú. ojalá me tocase a mí, que eso Claro. no significa que tengo 18 años, Claro. 19 años, 20 años. Claro. Pero yo creo que eso te das cuenta rápido y ellos lo mismo. Entonces yo guardo, te he dicho 6, 7 nombres, pero te podría decir muchos. Por ejemplo, Guti era un espectáculo verle entrenar, y hay jugadores que te enseñan más con esa cercanía, ese mensaje, bueno, pues ese tú a tú. Sí. Y hay otros que te transmiten muchísimas cosas, por ejemplo como Guti, que le veías entrenar y es que el aprendizaje que tenías solamente viéndole, o Robén, que iba a una marcha por encima, ya solamente eso era un aprendizaje. Claro. Bueno, ya terminando por ese año que pasas allí, que por lo que nos estás contando fue espectacular para ti, ¿cómo recuerdas tu salida del Real Madrid? La recuerdo de una manera completamente voluntaria y sopesada, es decir, yo tenía la posibilidad de quedarme en el Madrid para formar parte del primer equipo, pero llegan auténticos cracks, creo que llega en ese momento Benzema, Cristiano y Kaká, no sé si es el mismo verano, Sí. y obviamente no había espacio natural, no había espacio, o sea, se iban a reducir a momentitos lo que podías llegar a jugar. Entonces yo siempre he tenido ese sueño de llegar a primera división, de mostrar mis capacidades, de saber dónde está mi nivel, de saber cuánto puedo dar, y apareció la opción de Valladolid, que apostó fuerte por mí, además pagó un traspaso importante para ese momento, y que lo vi con muy buenos ojos. Así que a partir de ahí empieza un poco mi carrera de fuera de lo que es la estructura del Real Madrid, porque es verdad que cuando estás en un Castilla y obviamente en un Real Madrid, vives una experiencia y una realidad completamente diferente a Claro, cuando sales. O sea, claro. muchas veces, allí lo decimos muchas veces, que fuera hace más frío, y es verdad. Sí. Eh, Sí, que al final es un poco una burbuja, porque es todo como demasiado idílico a lo mejor, Claro. ¿no? Y esa no es luego la realidad que tú te puedes encontrar en el Valladolid mismamente. Es como que te malacostumbras, ¿no? Así entre comillas. Bueno, o sea, te puedes mal acostumbrar o te puede servir para muy bien. Es Claro. decir, yo me quedo con la segunda parte. Pero, por ejemplo, en el vestuario del Castilla, al fin y al cabo, coincides con muchos chicos jóvenes de tu edad. Y vas a un vestuario como Valladolid, que es un vestuario con muchos veteranos. Entonces tienes que aprender a marchas forzadas, qué significa eso, cómo adaptarte a eso. No es lo mismo pelear para ganar títulos, porque siempre ganas un poco, siempre en el Madrid siempre estás peleando por ganar, y llegar a un Valladolid a pelear por descender o por no descender. Entonces ahí ese cambio es un aprendizaje muy brutal en muy corto espacio de tiempo, y que un chico joven, y vosotros lo podéis decir porque al fin y al cabo pues estáis en esa parte, muchas veces se necesitan unos plazos, se necesitan unos tiempos, Claro, totalmente, y a sí. veces en ese sentido nosotros hemos tenido que madurar muy rápido y a marchas forzadas. Y ya para acabar tu etapa en el Real Madrid, ¿qué dirías tú que te aportó a nivel personal tu paso por el club madridista? Educación, valores, respeto, sacrificio, superación, un montón de Si te capacidades. tienes que quedar con una. Es que creo que va todo un poco de la mano, posiblemente valores en general. O sea, dirías que ese paso a lo mejor por esa cantera del Madrid y bueno, incluso llegar a debutar con el primer equipo, pero un poco te moldeó a ti como persona. Estás con mucha gente, es decir, que lo bueno de entrar en una estructura como esa es que te rodeas de gente diferente, tanto en personalidad como en características, como en cualidades, y vas cogiendo un poquito de cada uno. Pero todo dentro de un marco de lo que significa y lo que representa el Real Madrid. Claro. No vale hacer excentricidades allí, porque obviamente no tiene ningún sentido. No
no merece la pena hacer esas cosas. Entonces, pues ya te digo, desde pequeñito pues te enseñan superación. ¿Por qué? Porque, oye, tienes que cada día mejorarte, porque si quieres progresar tienes que mejorar. O sea, no vale el Alberto Bueno que entra el primer día, el día 30 de agosto, por ejemplo, no es el mismo que tiene que salir el 30 de junio. Claro. Entonces, bueno, ahí hay una superación, respeto, ni que decir tiene que, oye, que tienes un escudo en el pecho, tienes que saber comportarte, tienes que ir a un campo, tienes que, si ganas, si pierdes o empatas, tienes que saber responder a ello, que haces un torneo, que vas a un hotel, que tienes que comportarte en las comidas, no sé, te estoy diciendo ejemplos. Entonces, todo va de la mano. Todo va de la mano. No entiendo, pero te digo el Real Madrid, pero entiendo que el Racing de Santander debería funcionar lo mismo. Claro. Y una escuela de barrio debería funcionar lo mismo, porque entiendo que si no, pues hay muchos valores que para mí el deporte y el fútbol tiene que aportar esas cosas, y entonces pues se pierde todo eso. Antes Andy te comentaba que tu salida del Real Madrid hacia el Valladolid en 2009, te quedas una temporada ahí y para 2010-2011 te vas a un destino bastante sorprendente, que es el Derby County, que estás en la Championship. Tú en ese momento, bueno, te vas cedido a la Championship, que es un campeonato muy diferente a la Liga Española, mucho box to box, muy físico, y más en aquello, la segunda división es un poco carnicería. Bueno, tú creo que estás que lo sabes mejor que yo. En ese momento, claro, ¿cómo tomas la decisión de irte a una liga tan complicada como es la de la Championship? A ver, yo me veo un poco en la obligación de salir, puesto que yo había firmado, creo que fueron 5 años en Valladolid, y después de un descenso hay una reestructuración económica que no salen las cuentas y algunos jugadores tenemos que salir. Y aparece Derby County, aparece por medio de una figura que fue un jugador que también estuvo vinculado con el Madrid, un jugador holandés. Me llega la propuesta y yo, aunque soy una persona que veo mucho fútbol y creo que conozco bastante, pero no sabía un poco de qué era Derby County. O sea, sí sabía que era Derby County, pero no sabía qué era Derby County en ese momento. Claro. Cuál era la dimensión del club y del el proyecto que tenía entre manos en ese momento. Obviamente sabía de la historia de Derby. Entonces, pues lo primero que le digo es, oye, yo no voy a tomar una decisión antes de saber qué es aquello. Claro. Entonces viajo para allá, veo un Derby County 2 Queen's Park Rangers 2, veo un poco el campo, Pride Park, espectacular, ambientazo, gente que se me acerca, 5 estrellas, educación, respeto, cercanía, confianza en que yo viniese, y pues me terminaron de convencer. Un centro de entrenamiento, pues eso es una pradera gigante con 10 campos de fútbol, o sea, es el mejor espacio para desarrollarte. Nivel Premier League, Sí, vamos. sí, y te estoy hablando de muchos años atrás, que ahora mismo todos esos equipos encima pues van creciendo. Entonces me convencieron. Fue un año allí, un año de momentos muy buenos, en el sentido de que hasta enero allí tienen un sistema diferente de cesiones, entonces te puede beneficiar si los cedidos o los que se te van puedes estar muy arriba, pero a veces puedes que se te trastoquen un poco los planes. Y hasta enero creo que estuvimos en el top 6, es decir, que estamos metidos en el playoff. Luego pues un jugador se va a Celtic, otro se va a Swansea, otro se va a alguna lesión y empezamos a bajar. Entonces, bueno, como experiencia personal creo que fue muy gratificante, porque es verdad que el modelo inglés y la forma de jugar inglés está muy arraigada, pero valoraba mucho el jugador extranjero, y más el jugador español en este caso, que pues en mi caso pues es un jugador pues más de talento, más de combinación, más de calidad, y entonces era como que ellos ponían todo de su parte, ese trabajo, esa fuerza, ese punto honor, ese box to box o lo que sea, para intentar darte la pelotita lo mejor posible para que luego tú también hagas diferencia. Y obviamente tú también te sientes la obligación de aprender de todo eso para que tus cualidades mejoren. Es decir, que yo cuando llego a Valladolid me considero un jugador más completo del que me fui. Entonces pues fue una experiencia bastante bonita. Bueno, ya me adelantaste la siguiente pregunta, que era de cómo era tu experiencia y tu primera experiencia fuera de ahí, pero bueno, vamos a hablar de los números, que han sido 29 partidos de 46 de la Championship, y tan mal, 5 goles, 7 asistencias. Como te he dicho, me has adelantado la respuesta ya, pero a nivel de adaptación, la vida en Inglaterra comparado a España, además hasta hay un año, no es mucho, pero ¿tú cómo te adaptaste a lo que es la vida inglesa? Cenar súper pronto en comparación con España y esas cosas. A ver, yo fui para allá con mi mujer ahora, en ese momento éramos novios, entonces es verdad que no te vas solo para un destino diferente, eso también te ayuda un poco a la adaptación.
te tienes que adaptar un poco a eso, que la luz acaba a las 4 de la tarde y que los planes después pues acaban, es decir, que puedes estar paseando obviamente, pero que no tiene mucho Sí, sentido. que no hay Entonces, vida como aquí, a lo mejor, además, que estás a las 9 de la noche cenando. exactamente, allá además Derby es una ciudad bastante industrial, que se centra en un par de proyectos que tienen bastante importantes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no es una ciudad, no es Londres, es decir, no Claro. tienes Ya, las ya. posibilidades que te da o que te ofrece Londres y la gente y el turismo que te ofrece Londres. Entonces, pues fue un año tranquilo, muy de disfrutar a nivel de pareja. Creo que hicimos amistad con algunos compañeros, especialmente con algunas personas que aún ahora guardo ese trato, o sea, que significa que también un poco pues te intentabas relacionar y bueno, te das cuenta que, por ejemplo, pues cuando sales del cole pues piensas que tienes un nivel medio de inglés, llegas allí y no sabes dar los buenos días, entonces pues te das cuenta que también eso, a mí me pasaba mucho que sentía como que avanzaba mucho allí y venía aquí 4 días a España, volvía en el avión y en el avión era como diciendo, uff, no sé qué idioma están hablando. Se me ha olvidado todo. ¿Sabes? Pero bueno, es algo progresivo. Me acuerdo que en una etapa de cuando has dicho ahí los datos, ahí tuve ahí como un tiempo que no jugué. Ya. Y allí es muy típico que cuando el jugador lesionado tiene como una rutina diaria muy estructurada. Es decir, llegas a las 9, a las 9:30 desayuno, a las 10 tratamiento, a las 11 gimnasio, a las 12 tratamiento, a la 1 comida, o sea, todo muy pautado. Sí. Y en una de esas, después del tratamiento, se hacía un paseo para los lesionados, que claro, como he dicho anteriormente, Las praderas. había zona para pasear. Yo era un poco, siempre intentaba un poco escaquearme porque no me apetecía, hacía a veces frío y tal, y no me apetecía mucho, pero en esos paseos me acuerdo con un chico que era irlandés, si no recuerdo mal, que encima era del filial, me sirvió mucho pues de hablar, de Claro. soltarme, porque claro, eran 45 minutos allí, pues dando vueltas ahí, no sé qué, que eso al fin y al cabo es como un poco de transferencia bueno, cuando estás lesionado, pues un poco de empezar a estar bien físicamente. Y me sirvió muchísimo y recuerdo que esos 45 minutos, ¿sabes? Era como mi clase particular de inglés. Sí. Bueno, después de la temporada en el Derby County vuelves a España, vuelves al Valladolid y ahí pues en 2010-11, o sea, 2010-11 Derby County, 2011-12 en el Valladolid, vuelves a España y ascendéis a primera, un año espectacular para el equipo, para ti. O sea, claro, lo que te quería preguntar era cómo se vive un ascenso a primera división. A ver, fue un año difícil, ¿eh? Fue un año complejo porque el Valladolid, a nivel económico, fue una etapa muy, muy complicada. Que no era fácil de gestionar si no hubiésemos estado peleando por los primeros puestos. Recuerdo un Celta de Vigo muy fuerte, un Deportivo muy fuerte y un Real Valladolid muy fuerte, que fueron los 3 que terminamos subiendo justamente, pero que nosotros pasamos por un playoff que no es fácil. Fue un año que deportivamente salió todo muy bien porque teníamos una generación de jugadores muy buena, y que luego cuando te ves en la Plaza Mayor, en el balcón, con todos los aficionados de Pucela ahí animando, pues sientes una satisfacción personal y un desahogo de decir lo que se ha propuesto, el objetivo inicial lo hemos conseguido después de mucho sacrificio y mucho empeño, lo hemos conseguido, y creo que puede ser de los momentos más especiales porque además hay vídeos muy chulos, ¿sabes? Ahí pues delante de nuestra afición, y fue un momento además que pues te sientes muy vinculado, te sientes como muy, muy ese nexo, ¿sabes? Entre los dos. Perfecto. Y bueno, pues entonces os ascendéis a primera, te quedas en el Valladolid una temporada más y en 2013 fichas por el Rayo Vallecano, que ahí podemos decir fácilmente, yo creo que ha sido tu prime. 2 temporadas, 77 partidos en total, 29 goles. Tú, cuando fichas por el Valladolid, por el Rayo Vallecano, en ese momento, ¿en qué óptica estás? ¿Qué piensas? A ver, mi tiempo en Valladolid fue muy positivo, pero es verdad que había momentos de altos y bajos, es decir, de claros y oscuros. Es decir, toda la gente yo creo que valoraba un poco mi forma de jugar, pero había obviamente gente pues que le gustaba más y había gente que le gustaba un poquito menos. Es decir, que como he sido un jugador quizá un poco frío, no indolente, pero es decir que significa que lo haces cosas de manera que no eres que no te alteras con cierta facilidad, que no sientes que no tienes que ir a una presión porque eso no vas a hacer la presión de cara al público. Bueno, pues esas cosas hay veces que jugadores más
de cara al aficionado y que, bueno, Sí. se ganan un poco ese respeto. Yo, para lo bueno, para lo malo, he sido como he sido y eso. Yo creo que cuando salí de Valladolid se me valoró mucho más un poco el nivel que era por el rendimiento que di en el Rayo que estando allí, pero ya te digo que mi tiempo en Valladolid fue excepcional. Salió la oportunidad del Rayo, volver a casa con mi gente, con mi día a día, con mi entorno y un equipo donde pues prácticamente es que yo vivía al lado, es decir, que yo soy de Moratalaz, es cruzar Sí, la tan, 3 tan. y estás en Vallecas. Entonces pues cada partido era un poco una fiesta en el sentido de que había mucha gente cercana y tenía un entrenador que mi primera conversación con él fue, oye, me gustas mucho, él me sufrió estando en Córdoba justo el año anterior. Me gustan mucho, creo que tenemos cosas muy en común, que podemos de eso, pero no te voy a regalar nada, aquí hay que currar y el que se le ocurre y el que se lo merezca va para adentro. Eso significa que me transmitió un mensaje digamos, sincero, es decir, que no me prometió que iba a jugar, que no me prometió que daba igual lo que hicieses, Claro. que ibas a estar. Entonces, Pero creo- te trasladó la confianza. Por supuesto. Claro, Por porque supuesto. te dio confianza, te dijo, te vino a decir confío en ti, pero aún así te lo tienes que ganar. Por O sea, supuesto. que eso es lo mejor que te pueden es decir, que a mí- yo creo. Claro, pero es que a mí no me gusta que alguien me diga, oye, vas a jugar. Claro. Y si no juegas, entonces luego a quién miras. Claro. ¿Sabes? Me gustó mucho ese mensaje. Y llegué a Vallecas, mi primer partido, llegué poquito antes de empezar la liga, mi primer partido contra el Elche, creo que fue un 3-1, empiezo marcando 2 goles y creo que a partir de ahí pues fue una historia de amor, porque creo que tanto con compañeros como con la estructura, como con la afición, pues fue espectacular. Y me encontré muy a gusto. ¿Es donde más has disfrutado en el Rayo? Sí, sí. Donde más me he mostrado como soy yo, donde más he podido disfrutar de un fútbol abierto, divertido, protagonista, desinhibido. Respeto todos los modelos, respeto todos los sistemas, respeto todas las ideas de juego, pero es verdad que a mí me gusta ser protagonista. Me gusta ser protagonista contra el Alavés, por ejemplo, Sí. y me gusta ser protagonista o intentar serlo contra el Barcelona, que luego puede salir, obviamente, de aquella manera del Camp Nou, ¿sabes? O Claro. del Bernabéu, porque obviamente no es fácil meter mano a esos equipos. Pero tener una idea de juego y que no se modifique en función de. Y yo, pues, soy un jugador que destaco en ese sentido, en ese sentido, digamos, en esa línea, y fueron 2 años muy positivos. Más allá luego de los números, bueno, pues que todo salió muy rodado, disfrutaban el día a día mucho. Y bueno, después de estas 2 maravillosas temporadas en el Rayo Vallecano, te llama el Oporto, el club que está siendo dirigido en este momento por Julen Lopetegui. No voy a decir que es el mayor club de Portugal porque no sería muy objetivo de mi parte, pero ¿cómo se cuajó tu fichaje por el Oporto, que era pues un club top, ¿no? dentro de lo que cabe en Europa, siempre en Champions? ¿Tú cómo viviste tu fichaje por el Oporto? ¿Cómo A fue? ver, yo corría más o menos pues el mes de febrero, marzo, por ahí más o menos, y yo pues anteriormente pues había recibido pues bastantes ofertas y bastantes acercamientos y bastantes, bueno, pues insinuaciones de, oye, puede haber esto por otros equipos y demás. Y yo, bueno, pues iba viendo un poco, escuchándolas, para eso también estaba mi agente, que era el que un poco manejaba esa parte, y yo me centraba en jugar, porque obviamente yo sabía que cuanto mejores fueran mis números, mejor fuese la temporada, más iba a poder, o mejor podía ir al destino. Salió la opción de Porto, entre otras, y yo pues vi en Oporto una posibilidad de crecimiento, ir a una liga que es diferente a la española, obviamente ahí a lo mejor es un pasito por debajo, pero un equipo ganador, es decir, un equipo que pelea ligas, que pelea tasas, que pelea en la Champions para intentar llegar lo máximo posible. Justo en ese momento recuerdo una eliminatoria de Porto-Bayern que ganan en Dodragao y que pierden. Seguro que la sufriste, si fue un 6-1, un 7-1 o algo así, allí en... No me lo recuerdo más, sí. ¿Sabes? Fue un 6-1. Bueno, pero te recuerdo, No, digamos, sí. la ida, que creo que fueron 2 goles de Jackson y uno de Quaresma, si no recuerdo mal. Sí. Que también entiendo que la disfrutases. Uno de los mejores partidos de mi vida, pero 2 semanas después, el peor de mi vida. Claro. ¿Sabes? Sí, fue un partido ahí complicado. Pero bueno, que si es complicado es porque estás jugando los cuartos de final de la Champions. Claro. ¿Sabes? Que no es fácil llegar No ahí. esperas menos a ese nivel. O sea, es el Bayern de Múnich, al fin y al cabo. Claro. Entonces, bueno, pues era un equipo ganador, que peleas por títulos, que te da la posibilidad de abrirte a Europa y ser un equipo valiente, atrevido, que gusta jugar en Europa. Entonces, bueno, pues creí que era la opción perfecta para crecer.
Además, bueno, pues estaba la figura de Julen, que yo lo había tenido en Castilla. Y entonces, pues como que también conoces un poquito al perfil de entrenador que está allí, que también te puede ayudar un poco a la adaptación. Y bueno, fichas por el Oporto, pero las cosas desafortunadamente no van como lo previsto, Sí. que sea a nivel personal o también nivel colectivo. En enero de 2016, Julen Lopetegui se va del Oporto, y ya que tú antes no jugabas ya mucho, llega Rui Barros y empiezas a jugar menos todavía y te lesionas en marzo. Y esa temporada pues al final no juegas prácticamente nada. Tú, a nivel personal, después de haber salido de una temporada espectacular con el Rayo Vallecano y ahora que llegas a un gran club, ¿tú cómo viviste esa temporada a nivel personal? A ver, fue como lo has dicho, pero hay algunas cosas que las puntualizo. O sea, yo voy con Julen con la esperanza de, obviamente, de tener esa posibilidad de jugar, de tener confianza. Creo que en ese sentido no es para apuntar a nadie, porque al fin y al cabo cada uno busca sus mejores intereses y busca lo mejor para el equipo, tanto el entrenador como los jugadores, como yo personalmente. Pero es verdad que no tengo esa posibilidad de mostrarme 5 partidos para decir, oye, Alberto tiene nivel y lo hace bien. A partir de justo el último partido de Navidad, ahí es cuando sufro un pequeño percance que me hace primero lesionarme de una cosa y se enmascara otra, y cuando vuelvo a entrenar te das cuenta que hay una segunda cosa que es la más importante, que es justo la que me estás hablando ahí en marzo. Entonces a partir de ahí pues prácticamente la temporada se va un poco al traste. Es cierto que mis apariciones especialmente más importantes fueron en Tasa. Llegamos a final de Tasa contra Braga, entonces sí me siento muy partícipe y muy protagonista ahí, porque además creo que mis actuaciones fueron buenas, pero sí te encuentras un poco vacío de decir, yo sentía y siento y sentiré toda mi vida que con más protagonismo y con más partidos, en un perfil como Porto, que eres protagonista, que eres muy ofensivo, que tienes muchas ocasiones de gol, y yo en eso era bueno, te quedará la espinita si podías haber dado más. Pero es verdad que, bueno, que yo llegué allí para intentar jugar en esa figura de enganche de 10, para jugar más cerca del delantero, para intentar sumar, digamos, esa aportación un poco más ofensiva, puesto que llevaba de 2 temporadas aquí en el Rayo de 12 y 17 goles, creo, si no mal recuerdo, y la mayoría de mis apariciones fueron más ladeados a banda izquierda, un poco desde ahí aparecer por dentro. Sí. Entonces, bueno, se juntó un poco todo, obviamente, y a nivel personal soy el primero que pienso que cuando una cosa va mal, el primero que tienes que hacer autocrítica eres tú, ¿sabes? Seguramente hay alguna cosa que pude mejorar, pero es verdad que se dieron ciertos condicionantes de personas que están alrededor tuyas, que al fin y al cabo toman decisiones que no te dieron ese entorno para jugar 5 partidos y a partir de ahí poder ver un poco. Y bueno, hecho ya un poco ese recorrido por lo que es el fútbol más profesional, vamos a irnos ya un poco más a lo que pues lo que es tu día a día realmente ahora mismo, que es esa Kings League. Antes hemos hablado al principio, al comienzo de la entrevista, pues un poquito sobre cómo se fraguó el fichaje, cómo funcionó y demás, pero también te quería preguntar y queríamos saber un poco qué es lo que te contaron sobre qué era la Kings League en ese momento. Claro, porque tú alucinarías, ¿no? Me contaron poco, es decir... Mejor. A ver, porque había poca información, es decir, claro. Iker se vincula tarde al proyecto, es de los últimos presidentes en cómo dar el ok, entonces la información era escueta. Sí. Oye, va a haber un formato, va a haber un torneo, un proyecto, que va a haber gente muy potente, es decir, que cada uno en lo suyo son muy buenos, y que me gustaría que participases y me gustaría contar contigo. Mi única duda y mi única pregunta un poco más importante fue, oye, ¿es fútbol? ¿Es espectáculo? Claro. ¿Es 50-50? ¿Es espectáculo 90 y fútbol 10? Porque dependiendo de eso me voy a encontrar más cómodo o menos cómodo. Claro, porque tú querías saber sobre todo si... teníamos una de las preguntas que era como un poco más, ¿esto va en serio? ¿Es fútbol en serio? ¿O es un poco más show? Es más... Es un poco de todo. Claro. Pero yo buscaba que fuese fútbol porque es a lo que yo me he vinculado siempre. Claro. A mí entiendo el momento que vivimos, el presente, lo que demanda un poco el público, y que hay que crear a veces esa expectación, ahora que lo llaman hype o lo que sea, ¿sabes? Y que pues para atraer un jugador que va a participar, pues para que la gente esté pendiente de eso, me parece espectacular. O que haya algunas pequeñas normas que dentro de que sea fútbol se pueda modificar, me parece genial. Pero tiene que haber una base claro. Y Y un deporte que es fútbol, que hay que, por medio de un balón, intentar hacer
lo que se hace al fútbol sala, al fútbol playa, al fútbol tradicional, a lo que sea, digamos, la base de todo. Cuando probé primer partido me encontré muy a gusto. Creo que el formato y cómo lo han organizado a marchas un poco forzadas, porque es verdad que fueron todo muy rodado y muy rápido, pues me encontré a gusto, me encontré bien. Y físicamente, técnicamente me encontraba pues que también podía aportar, porque si hubiese ido el primer día hubiese dicho, oye, mira, yo aquí estos van como motos, yo no estoy en esa dinámica, no estoy en ese punto, y para no digo para dar pena, ¿sabes? Pero para no disfrutar y no hacer disfrutar, oye, es mejor que mi hueco lo utilice otra persona que lo va a disfrutar. Claro. Pero se me está dando bien, lo estoy aportando, los chicos en el equipo están, creo que, bastante contentos con que yo esté por allí. Y en este caso Iker pues también, entonces pues fue así un poco como se contó un poco. Y más referente pues al show, tema pues por ejemplo Ronaldinho, Enigma, ¿qué piensas tú cuando ves todo ese tipo de cosas? Cuando ves una batucada ahí en el medio del campo. Son unos fenómenos, o sea, que atraiga la mirada de tanta gente de muchas partes del mundo. Yo lo digo con todo el respeto, o sea, quiero que lo entendáis y que la gente que lo escuche eso. Son 10 jugadores anónimos que juegan en categorías por debajo de las profesionales, y 2 jugadores 11 y 12 que la mayoría o que estamos aquí que no sabemos si una cosa u otra, o es profesionales que ya no jugamos al fútbol, es decir, que no está Modric jugando, que no está Gavi Veiga jugando, que no está Pedri jugando, ¿sabes? Que es que eso, entiendo que el atractivo ya viene por ahí, sino que es un producto diferente, no es devaluado, pero es diferente. Que eso hagas un megaproyecto y que atraiga a la gente, digamos, las miradas y la vista de mucha gente, es la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 10 anónimos intentan dar su mejor nivel, y el ex profesional o jugador que se enrola, digamos, en el 11-12, llega un momento que el primer día es gracioso, pero que el segundo día, el tercer día ves que esto es competitivo, que eso tiene repercusión, que no quieres perder, que tú ya tienes aquí dentro de tu forma de ser un gen competitivo, y que quieres llegar a los 8, y que una vez llegas a los 8 quieres llegar a los 4, y que una vez llegas a los 4, pues imagínate en el Camp Nou encima. Ganar pues sería la repera. Tiene que ver un poco con eso. Sobre todo a ti, bueno, antes de preguntarte una cosa así tal, a ti te encantaría ganar en el Camp Nou, sobre todo, ¿no? Por tu pasado madridista, ¿no? Sería la leche. O sea, primero no está fácil entrar entre los 8. No. ¿Sabes? Está difícil. Vais séptimos, ¿no? Quiero recordar. Creo que vamos séptimos, pero empezamos muy bien, empezamos con un tiro. La gente decía, pero bueno, este equipo, ¿de dónde ha salido? ¿Sabes? Porque obviamente, como íbamos más tarde, tuvimos mucha menos información. Somos de Madrid, la mayoría de gente de Barcelona conocía muchos perfiles de jugadores de por allí. O sea, sí, que los habían visto ya y más o menos ya jugaban con ventaja, en parte, ¿sabes? Pero bueno, aún así había un draft abierto para todos, y a lo mejor él tenía un jugador visto, pero tú, por lo que sea, y que te equivocas o no, lo eliges y se lo has quitado. O sea, que es justo, pero ellos tenían un poquito más de información y un poquito más de tiempo. Y claro, decían, estos tíos, ¿sabes? Juegan 3 partidos, casi no entrenaban porque no había en ese momento la estructura que ahora tenemos ya de entrenar por a lo mejor un par de días a la semana, como un entrenador que está allí echando una mano con los chicos. Entonces digo, estos chicos ¿cómo pueden hacerlo? O sea, 3 partidos, 3 victorias, van en moto, se van a clasificar sin haber jugado todas las jornadas. Y luego empezó pues la realidad, 5 partidos, que es verdad que salvo en uno contra el Barrio, en el resto estuvimos disputados, estuvo pues al fin y al cabo caído de un lado de otro, pero fueron detalles, pero cuesta levantarte de esa. Y los chicos muchas veces, en ese momento de que hay un foco mediático puesto en ellos, cuesta mucho más tomar responsabilidades, querer la pelota. Claro, porque para ellos tiene que ser más complicado, porque al final vosotros... entiendo que sí. Claro, para vosotros más o menos en cierta medida ya habéis vivido una situación así parecida, incluso con mayor exposición hacia afuera, ¿no? Pero claro, para ellos que son, como tú has dicho, totalmente anónimos, que llegas de primeras y que ves que a lo mejor... yo qué sé, no sé si ellos luego mirarán redes sociales y este tipo de cosas. 100%. Claro, pero empezar a ver que a lo mejor que empiezan pues a hacer comentarios o lo que sea, o este equipo tal, no sé qué, tiene que ser complicado, claro. A ver, son unos fenómenos, y además en nuestro equipo tenemos un grupo de 10 chavales excepcionales, y te hablo desde la parte personal, más que la parte futbolística, O sea, son 10 tipos que están vinculados, están currando, o están estudiando, o tienes miras profesionales para hacer algo, y eso me parece lo más importante, porque esto va a acabar un día, y a partir de ahí hay un futuro. Partiendo de la base que son unos fenómenos, luego como futbolistas, la verdad que tienen buenas cualidades. Pero es verdad que no se acoge de la misma manera
una frustración a un chico que no ha vivido con eso que a un jugador profesional que ha convivido con una presión mediática mucho mayor. Por ejemplo, me acuerdo de un partido de Science que jugamos a los penaltis y tiraba el penalti decisivo a Capdevila, y yo bromeando con él un poco le dije, socio, esto es muy fácil para ti, tú ya sabes, tú ya has vivido esto, tú has sido campeón del mundo, ¿sabes? Claro, así, es que déjale a un chaval eso no vale, ¿no? ¿sabes? Déjale a un chaval tal que así se iguala un poco todo. Obviamente valorando a Sí. Joan y valorando a todos los Sí, y sí. cada uno de los jugadores de Science, que son unos fenómenos todos, ¿sabes? Pero es lo que te digo, ¿sabes? Ahí también está un poco esa broma, pero sí. Pero bueno, el equipo que sea más estable, porque al fin y al cabo los que importan, la base del equipo son ellos. Nosotros Claro. vamos a intentar aportar algo más, Sí. pero el equipo que gane va a ser porque la base de los chicos es la mejor. No, claro, al final un jugador, por mucho que sea muy bueno, no va a poder cambiar el núcleo que son los otros 10, claro. Momentos puntuales es Sí, decisivo, claro. te da ese plus, claro. pero no es definitivo completamente. O sea, la base y un poco el recorrido lo va a marcar un poco el resto de los chicos, tanto futbolísticamente como mentalmente. Claro. Bueno, mira, ahora que hablas de... Bueno, hemos hablado antes de que diferencias del fútbol tradicional, el fútbol de la Kings League más espectáculo y tal. Yo quería saber, sobre todo, porque tú has vivido un poco, has vivido los dos. Sí. ¿Qué ventajas le ves a la Kings League y qué inconvenientes le ves? Ventajas que tienen muchísimo margen de crecimiento. Muchísimo. Desde O sea, te puedo decir una tontería que lo puede pensar todo el mundo, decir, oye, mira, pues está en Barcelona, pero puede haber otra en Madrid. Conferencia este y oeste, conferencia sur y norte, me lo estoy inventando. Te digo Madrid y Barcelona porque son un poco las ciudades un poco más Sí. principales. Te puedo decir que puede haber franquicias en otro lado. Te digo que lo piense yo, pero como lo puedes pensar tú en tu casa con tu Sí, sí, hermano, no, con total, tus colegas. claro. O sea, que en vez de vincularse esto, pues que mañana se vincule gente más potente. O sea, mil historias. A nivel de patrocinadores, a nivel de colaboradores, puede crecer para muchas cosas. A nivel de inconvenientes, entiendo que esto está vinculado con que la gente lo vea. Si la gente deja de verlo, el proyecto entiendo que se irá un poco para abajo. Pero bueno, pues es un poco ese reclamo. Si esto siguen subiendo las medias de visualizaciones y que hay un partido y que hay un split y que hay otro split y la gente se mantiene o se va superando, porque entiendo que la gente que se encarga de ello siempre crea esa expectación y siempre hay algo nuevo, perdón. Y esa acogida es buena, pues entiendo que tendrá recorrido. Y luego de cara a los chavales, saber entender que esto es algo puntual y que no les trastoque o no les proporcione algo negativo para su vida. Claro, Que esto se posterior. acaba, vamos. Claro. Esto se puede acabar Y antes o que después. tienen que tener la mira de que la vida va a continuar y que van a tener que... Nosotros tenemos ahí, ya te digo, Julio es el entrenador, ha sido campeón del mundo con fútbol sala, un tipo espectacular, que no es entrenador, pero que hace las veces de entrenador, porque además es una persona 5 estrellas, a ver, y los mensajes y los valores que tiene, creo que a los chicos les aporta mucho. Ricardo lo mismo, y yo intento hacerlo. Y nuestro mayor mensaje, nuestro mayor quebradero es, oye, mira, disfrutarlo, exprimirlo a tope, o sea, entrar al campo y no estéis tensionados, que esto es un juego, que esto es para pasarlo bien, que esto es para que os mostréis libremente como sois. Exprimirlo, es decir, que si podéis sacar cosas buenas para vosotros o para vuestro futuro, hacedlo, pero que sepáis que esto tiene un punto Claro. final y que, oye, que eso no reporte algo negativo, ¿sabes? Entonces es un poco nuestro mensaje más allá de, obviamente, de lo futbolístico y de la experiencia. Ujú. Y otra de las preguntas que teníamos era, bueno, ahora mismo, como hemos comentado al inicio, eres bueno, pues el máximo goleador y máximo asistente, pero no sé si te ha sorprendido quizás el nivel que tienen los jugadores de esta competición. A mí me parece que tienen buen nivel, y encima si al nivel le añades unas ganas terribles de hacerlo bien, de ser protagonistas, de intentar que su equipo esté lo más alto posible, porque eso también le da repercusión, creo que es un combo, porque tú puedes, por ejemplo, jugar una pachanga y hay jugadores de nivel, pero si te lo tomas a broma o poco en serio, pues el nivel pues se diluye. Sí, no es lo mismo, Se porque diluye. como que no vale, claro. Y hay un chico que a lo mejor tiene un nivel medio, pero que se lo toma en serio, que va al máximo, que va a eso, pues creo que entonces todo se hace más profesional. Hay jugadores interesantes, hay algunos jugadores que cuando ves a lo mejor pues ofensivamente algunos jugadores de la tabla de goleadores o de asistentes y demás, hay jugadores que tienen muy buen nivel, y luego otros jugadores que a lo mejor son un poco los menos vistosos porque juegan en línea defensiva y que son un poco los que dan más ese sostén al equipo, pues que también son a tener en cuenta. Como Lopo, por ejemplo, el central de Pío, buenísimo también. No, Lopo no, perdón, el central de Pío.
O sea, es que Coquita. el que jugó en Me estás haciendo aquí un examen, o sea, no me sé mucho. No, pero perdona. ese casualmente lo tengo reciente. No, perdona, pero es que Sí. es buenísimo. Que jugó el otro día contra Porcinos Sí. en el partido de Ronaldinho Sí. y le frenó totalmente. Mm. Fue increíble. Fue. A ver, yo cuando hablo, o sea, no descubro a Verdú, ni a Corominas, Claro. ni a Lopo, Claro, ni claro. a Saviola, ni... Obviamente, o sea, esos ya lo dejándolos sabemos. de lado, claro. O sea, eso ya sabemos que todos han sido muy buenos y Claro. que todos, en mayor o menor medida, hemos formado parte Sí. del fútbol profesional. A mí muchas veces cuando me preguntan intento destacar a los chicos que son Claro. anónimos, que lo están haciendo súper bien y que ojalá pues puedan tener mejoras para su futuro, ya sea vinculado a esto o sin vincularse. Mira, pues ahora que hablas del futuro, yo te quiero preguntar una cosa y es sobre... ¿A ti te gustaría que tu futuro siguiera ligado al fútbol? Evidentemente. Sí. Pero ¿dónde te ves? ¿Más Kings League? ¿Más fútbol profesional? ¿Comentarista? ¿Dónde te ves tú? Bueno, creo que has comentado algún partido Sí. en Radio Marca Sí. y has hecho algunas cositas, Sí. pero no sé, lo que te decía un poco Andy, ¿no? O sea, al final el mundo del fútbol es muy amplio, Ujú. puedes estar parte de staff, puedes formar parte del club, directiva, entrenador o lo que te decía él, a lo mejor seguir ligado a un proyecto así que es también un poco más espectáculo, más como la Kings League. A ver, yo ahora mismo, a diferencia a lo mejor un poco de vosotros, que por ejemplo pues termináis el colegio, el bachiller y ya sabéis un poco, oye, mira, me quiero dedicar al periodismo y ya estáis empezando a hacer vuestros primeros pinitos ahí en eso y luego pues iréis a algún medio para hacer vuestras cosas, al fin y al cabo ya es algo que tenéis en vuestra cabeza Claro. y hay ese acierto error y si a lo mejor haces periodismo y dices, oye, pues no me veo, pues me voy a meter a AD, Claro. pues Sí. oye, puedes probar. Nosotros estamos, cuando terminas tu carrera, estás en ese momento ahora. Claro. ¿Sabes? Es decir, que nosotros ahora mismo estamos en ese probar para ver para dónde nos podemos encaminar. Es cierto que en mi carrera, en los últimos años, yo voy teniendo ya ciertas curiosidades en los entrenamientos, en el día a día, que me hacen intentar dirigirme para un lado. ¿Para dónde? Creo que la parte de entrenar es la parte que más me gusta. Y es la parte que estoy trabajando, me estoy formando y estoy haciendo ya cositas para intentar encaminarme por ahí. Pero vincularme, por ejemplo, con un medio de comunicación, como lo estoy haciendo ahora con el medio que has dicho, me encanta. Estoy aprendiendo, porque estoy rodeado de fenómenos, de gente súper profesional, gente que o ha estudiado y ha trabajado y está trabajando de ello, de la cual me encanta aprender, y gente pues que son de mi entorno, de mi día a Claro. día, que han sido jugadores y que ahora se han metido en medios y también aprendo de ellos. Entonces hago de eso. No sé si el tema de la Kings League puede tener más o menos recorrido y que puedo formar parte o no del proyecto. De momento estoy disfrutando hasta el día de hoy. Veremos si juego el partido siguiente, veremos el siguiente, ya vamos viendo. Y luego pues me estoy formando en más cosas, es decir, que todo lo relacionado con la parte de entrenador, creo que pues hay una parte de análisis o de scouting o de dirección deportiva, que todo eso, pues intentar entender esos procesos y esas cosas, pues te hacen pues un poco más completo. Entonces, pero creo que donde me puedo dirigir más y me gustaría más, tengo ese sueño, es en entrenar. Y, perdón, No, perdón. nada. Y a nivel social, claro, como ahora la Kings League la ve muchísima gente, tú en las redes sociales has recibido muchos mensajes de gente que va a muerte con 1K, o ¿cómo ha cambiado tu vida socialmente, digamos, tras la llegada de la Kings League? Como he estado tiempo en Portugal y en Grecia, he salido un poquito de ese panorama Claro. nacional Ujú. en cuanto a medios, es decir, que cuando estabas en el Granada, cuando estabas en el Rayo, en el Valladolid, Estabas metes un gol, estabas aquí aquí en el noticia, Marca, en el claro. AS, en Sí, cualquier sí. periódico, en los medios digitales, por al fin y al cabo estabas de actualidad en la radio y demás. Cuando sales, pues al fin y al cabo, si estás en Grecia, pues lo que llega es mucho menor. Claro. Entonces he pasado de eso a que el primer partido pues fue ya un boom. Entonces, pues bueno, aprovechar ese tirón, obviamente, aprovechar que yo siempre he entendido las redes como una forma de estar en contacto con la gente, y esta entrevista viene por medio de esto, ¿sabes? Vosotros os ponéis en contacto, yo estoy encantado de echar un buen rato aquí con vosotros, entonces pues yo lo utilizo las redes para eso, para estar en contacto con gente. Y ver un poco ese recorrido que puede tener. Ya te digo, obviamente si estás en un formato, en un medio que tiene mucha repercusión, pues obviamente la gente te llega. Y en cuanto a la pregunta de si recibo muchas contestaciones o mensajes de 1K, 1K es un proyecto que está también iniciando, es decir, que Iker está vinculado con otros proyectos y siempre se ha relacionado con la parte profesional del mundo del fútbol. Entonces, un fenómeno como es Ibai o de Gref o por ejemplo, pues ya están muy metidos en estas Claro. plataformas. Sí. Tienen ¿cómo se dice?
bueno, Una comunidad. Exactamente, Sí. no me salía la palabra. Una comunidad ya muy estructurada. Entonces nosotros estamos iniciando un poco eso, pero sí es verdad que la gente está vinculada y nos apoya y nos anima a dar caña y a dar la sorpresa ahí. ¿Y ya te han pedido fotos en la calle? La gente, mira, eso por ejemplo Ricardo, Sí. es muy curioso porque Ricardo es un tipo de 51 años Sí. que él participó en la Kings League haciendo el casting, haciendo el draft, no le cogió nadie, que no entiendo cómo no le coge nadie. Buenísimo, buenísimo. A mí mi portero favorito, sin duda. Vale, vamos. pues no lo coge nadie, ninguno, pero yo creo que no le coge nadie porque no le conocen los nuevos chicos. Es decir, Claro, que chicos nah. de 20 años o de 18, de 24, no sabía quién Obviamente. era Ricardo. O sea, Claro. que Ricardo está en el auténtico Manchester United con Ferguson, con David Beckham Sí. de compañero. Sí, sí. ¿Sabes? Que ha ido al Mundial de Corea y Japón como portero de la selección española. O sea, que es espectacular. No fue elegido y claro, y ahora cuando se ha reciclado Sí. en el sentido con nosotros, porque nosotros teníamos un portero, que Oiker tenía un portero que al final no pudo ir por una situación personal, profesional, y cogimos a Ricardo, que para mí fue un acierto brutal, dice... Es que me decía el otro día, es que voy por Logroño y me conoce la gente. Y es que voy por Pamplona y me conoce la gente. Y es que vengo a Madrid y encima él con lo de los estos que se ha Sí, pintado aquí, sí, sí. ¿sabes? Encima pues ha utilizado ese punto mediático, ¿sabes? Claro. Ese punto tal, para hacer un poco ese distintivo. Bueno, pues disfrutamos un poco eso. Y los niños, yo estoy ahora entrenando a un grupo de chavales, pues en la escuela, al fin y al cabo, con quien el equipo al que te enfrentas, pues te conocen, te reconocen bastante. Ujú. Y bueno, ya para ir terminando, las dos últimas cuestiones en torno a la Kings League. La primera de todo, como bueno, al final nosotros lo vemos un poco desde fuera, entonces tampoco conocemos muy bien lo que hay dentro, pero no sé si los jugadores llegáis a tener algún tipo de relación, obviamente con vuestro presidente, intuyo que sí, pero no sé si con los demás presidentes o con los entrenadores del resto de clubes, jugadores y demás. Sí. Son unos fenómenos todos. Yo, cuando llegué el primer día, y lo digo con todo el respeto del mundo, había algunos que no conocía del todo, ¿sabes? Claro, Estaba normal. tan Sí, sí, metido claro, en este mundo. Y obviamente, porque también tengo dos peques que a veces consumen alguna cosa de esas, pues a veces Sí. ellos estaban mucho más al tanto que yo. Y son unos fenómenos. O sea, aquí un poco entre bastidores, pues hablamos, charlamos, pues bromeamos, oye, pues ves un poco más tranquilo, tal cual, que hoy juegas contra nosotros. Pero mola mucho. Entonces, quizás esas relaciones, es un poco ese networking así, un poco también te sirve un poco pues para ampliar un poco, Sí. que nunca sabes en el futuro pues por dónde puede ir tu vida, con quién te puedes relacionar, Claro. son contactos, son gente, ¿sabes? Pero sobre todo son personas excepcionales que he ido descubriendo a los presidentes y son cracks. Y luego los entrenadores, pues hay un poco diferentes perfiles. Hay algunos que estaban ya vinculados con el fútbol, hay otros que son pues a lo mejor personas que son afines a los presidentes y tal, pero que son todos unos fenómenos. O sea, la relación con ellos, no puedo decir que alguien me haya sorprendido de alguien negativamente, porque igual es que a lo mejor yo tampoco he dado muestras Claro. o motivos pero en general muy bien con todos, y con los jugadores, con los chicos en general muy bien, muy bien. Perdona, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? claro. ¿Quién es el presidente que más te ha sorprendido para bien y el jugador de la Kings League, el que más te ha sorprendido? Uf. ¿Qué dices? Joder, este tío no parece nada y de repente dices, ostras. A ver, con los presidentes así que más trato he tenido así un poco, pues por ejemplo Gerard, y por ejemplo es un presidente que encima lo está pasando mal porque obviamente no está ganando. Sí. Y yo muchas veces le digo ahí, le animo para, oye, pues para que revierta esa situación y demás, ¿sabes? Pero bueno, he saludado un poco a todos, ¿sabes? Bueno, a todos no, pero a casi todos. Me crucé un día con Ibai, un tío espectacular. De Gre me parece un tío muy dinámico y que hace cosas muy diferentes. Y todos tienen ese punto, que tienen un punto de carisma, es que son carismáticos todos, ¿sabes? Cada uno. Con Adri Contreras también he hablado bastante. Obviamente si me tengo que quedar, me quedo con Iker, porque por la afinidad que tiene. Y con jugadores me gusta mucho Ubón del Hugo, barrio. del barrio. Me gusta mucho Ubón, me gusta mucho, más que por decirte... A ver, Ubón me gusta mucho, me gusta también Pelaz, por ejemplo, me gusta bastante. Así algún defensa, por ejemplo, Ian de Móstoles me gusta. Muy bueno. ¿Sabes? Ian, Así por muy decirte... Sí. Y ya la última, antes de pasar a la rondita de preguntas rápidas. Sí. Realmente lo que nosotros vemos en esos After King Leagues y en esos Chup Chup y demás, No sé por dónde me vas a decir. ¿eso es show? ¿Es verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que vemos nosotros? A ver. Porque claro, nosotros alucinamos a veces porque se pillan unos rebotes que dices... A la Adri Contreras es que le tienen fumado, sé. vamos, o sea, A ver,
Tienes que conocer también a Piqué para entender un poco todo. O sea, Piqué es un tipo brillante, ¿sabes? Un tipo que su cabeza va a 100 por hora. Entonces, pues que a partir de ahí salen movidas, ¿sabes? Salen cosas, ¿sabes? Sí. Yo muchas veces le digo, vosotros hay veces que os juntáis entre colegas, hacéis cosas raras, ahí eso os inventáis movidas y luego las plasmáis como opciones, reglas, normas, porque esto Sí, sí. va a ser una cosa de locos. Fumadas, vamos, que lo llaman ellos. Vale. A ver, entiendo que hay una parte de espectáculo que hay algo, digamos, algo pequeñamente guionizado, porque al fin y al cabo nosotros estamos haciendo una entrevista y Sí. hay una parte de guión, luego hay preguntas al azar, que oye, se me ha ocurrido algo. ¿Me puedo hacer una tal? Sí. Claro, entiendo que hay un pequeño guión, pero que como todos están en formatos muy abiertos Sí. y cambiantes, se encuentran muy a gusto en eso. Ya. ¿sabes? Están acostumbrados a Están ello. acostumbrados y saben tirar de... O sea, yo me atrevería a decir que pones un papel en blanco, que no hay nada y sale un programa muy parecido al que es. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí, sí. pero es por quiénes son, cómo Claro. son, lo abiertos, lo dinámicos, lo... Es que mentalmente, ¿sabes? Tienen mucha agilidad mental, tienen Claro. mucha facilidad, digamos, ¿sabes? Pero luego entre los presidentes y demás, sí hay buen rollo, ¿no? Sí, entiendo que sí. A ver, hay un grupo que yo no estoy, obviamente, porque no Sí, soy presidente, sí, que hay sí. un grupo de ellos, ¿sabes? Sí. Que entiendo que ahí se pegarán buenas rajadas y tal y cual, ¿sabes? Y que entiendo que habrá ahí cierto pique. Pero, ¿qué es lo que te digo? El primer partido, yo lo vivía desde dentro y había mucha parte de, oye, vamos a pasárnoslo bien. Sí. Ahora que vamos a jugar el partido 10, faltan 2. Claro, ha cambiado la cosa. Ha cambiado la cosa, ¿sabes? Y hay competencia, y hay pique, y hay con las normas que si tú me has dicho tal... Yo, por ejemplo, que sí, y mira que la labor de los árbitros es muy difícil, porque es algo que es nuevo y también ha sido nuevo para ellos, o sea, se han tenido que reciclar muy rápido. Pero a mí sí lo que sí me gustaría es que cada vez se hable menos un poco de la función de los árbitros, que tienen muchísimo Sí. peso y que son espectaculares y que todo fenomenal, pero que se hable mucho más de fútbol. Es decir, que estamos yendo hacia un lado que siempre las decisiones arbitrales ocupan una parte importante del programa del lunes o lo que sea. Hablar de fútbol, hablar de los chicos, hablar de las cualidades, hablar de las capacidades que tiene la gente o lo que sea, y luego eso. Pero entiendo que hay una parte de espectáculo que tiene que convivir. Bueno, pues ya para terminar vamos con la ronda de preguntas rápidas, pero antes veo un apunte que tenemos por aquí y justo era el que iba a hacer yo, y es que, bueno, si por alguna casualidad 1K llega a la final, llega al Camp Nou y llega, y bueno, y tú puedes jugar, que ojalá, lo deseamos desde aquí, si metes un gol y nos lo puedes dedicar haciendo alguna celebración, sería... Siento ser ahí un poco maleducado, cortante. ¿Sabes qué pasa? Que los dos peques que tengo, y a veces se me No, olvida. hombre, por a veces favor, se me olvida, no, ¿sabes? no, entonces nosotros nos vamos de aquí. Me demandan siempre, que muchas veces le hago un pequeño corazoncito para ellos o algo así, ¿sabes? Y me demandan obviamente. Oye, si no, descargarlo. mira, si haces el corazón como... Lo sentís vuestro. Efectivamente, como lo has Nos contado sentiremos- además así... claro, Sentirlo No, no, vuestro. por favor, hombre, así, claro. Sentirlo vuestro también, No, ¿sabes? no, por supuesto, hombre. Dicho así, si es para los pecos, obviamente. ¿Cómo vamos a Pero decir que no? encima ya te digo que alguna vez me echas la bronca, el otro día Te lo creo, dice. porque meto el gol y se me pira. Claro, Se me porque en ese pira, momento- ¿sabes? Claro. El penúltimo partido íbamos perdiendo, creo que es 5-2. Y metemos gol, 5-4 nos ponemos Sí, como para fue increíble, celebrar o fue lo que increíble. sea, o para, ¿sabes? No metí yo los goles, di la Sí. asistencia a las dos, pero que como para celebrar, o sea, en ese momento estás otra cosa y me dicen, oye papá, no me la has celebrado. Y Pues, llegas y luego, y joder, pues que es además son mis mayores fans, Sí. ¿sabes? La verdad que están ahí apoyando a tope. Qué guay. Bueno, pues venga, vamos con la ronda de preguntas rápidas y terminamos. Vamos, Vale, ¿cuál es tu referente en la vida? posiblemente mis padres, mi mujer, mis hijos. ¿Qué le depara a Alberto Bueno en un futuro? Espero que algo bonito y algo que me reporte cosas positivas de aprendizaje. Me gusta aprender en la vida y estoy abierto a ello. Un lugar para perderte. A algún lugar de playa. ¿Comida favorita? Algo español, tortilla, jamón, paella. Buena lección. Muy buena, además. Cantante favorito. Ahora grupo. Ahora consumo música en general, no tengo eso, pero siempre cuando era jovencito consumía mucho el canto del loco. Ujú. ¿País al que te gustaría viajar? Me gustaría viajar. Me encanta el turismo, o sea que es que iría a casi cualquier lado. Pero, por ejemplo, algún país, hacer alguna ruta por Asia y demás, terminando en zona de playa y demás, me gustaría. Ujú. Cultura diferente. Película y serie favorita.
Series consumo bastante, películas consumo menos. Y te podría decir las tipiquísimas de Gladiator. Pues vale, no te voy a descubrir mucho porque consumo menos. Series me encanta mucho y consumo bastante documentales que sean muchos deportivos o de superación o con una parte de estudiar un poco la mente o la cabeza y demás un poco esa parte. Si no te hubieses dedicado en el mundo del fútbol, ¿qué hubieses hecho? Hubiese estado relacionado posiblemente con el deporte, posiblemente con el fútbol de otra manera, o si no, a lo mejor la parte de los medios de comunicación me hubiese relacionado con ella. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Difícil, como busco un poco la felicidad y el bienestar de mi entorno, de mi familia y demás, pues intentar que ellos y yo obviamente tengamos salud, felicidad y demás. No sé si es un superpoder, porque no es un superpoder. Bueno, pero a mí me sirve. Es lo A mí más... me sirve. Sí, Sí. lo Si más te podría importante. decir, oye, ver el futuro, pero es que realmente me importa Claro. poco, ¿sabes? ¿Para qué? Hablando del futuro, ¿viajarías al pasado o al futuro? Yo creo que el pasado. Ujú. Un sueño por cumplir. Ojalá las cosas que me vaya proponiendo irlas consiguiendo. Como no tengo ahora mismo algo previsto, te podría decir, oye, si voy por la parte de entrenar al máximo nivel, ojalá, es un reto, pero como no lo sé, pues si me propongo eso, intentar conseguir esos retos. ¿Has venido en Twingo? No. Pique no me ha facilitado eso. ¿Y tienes un Casio? Tampoco. Y por último, ¿quién va a ganar la Kings League? Bueno, ahora todos los presidentes dicen lo de anulo mufa y Sí, no sé sí. qué, y mierdas de esas que no las entiendo, porque yo no soy presidente, no soy entrenador y no entiendo. No, es que voy a jugar Science contra Porcinos. No, va a ganar Porcinos. Si yo soy alguien de Science, va a ganar Porcinos. No lo entiendo, ¿sabes? O sea, yo quiero que gane 1K y voy a intentar hacer todo lo posible por ganar. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que hay equipos mejores? Me atrevería a decir que también, pero tengo esa ilusión. Oye, Alberto, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y bueno, has pasado un buen rato, Sí, espero. joder, además muy dinámica, con preguntas un poco diferentes, Sí. que a mí, yo es un poco lo que siempre echas un poco en falta y demandas un poco, pues que al fin y al cabo las preguntas siempre establecidas. Típicas. Pues voy a recurrir a respuestas más o menos Claro. típicas. Entonces, pues hablar un poco y indagar un poco en el yo Sí. del invitado está Sí. mejor. Sí, o sea, queríamos al final conocer un poquito más quién es Alberto Bueno, pues que seguro que ahora está en boca de todos y mucha gente te conoce, pero claro, al final tú tienes una trayectoria y es lo que comentabas antes, que al final has sido jugador profesional al más alto nivel y oye, que la gente también tiene que saber Sí, eso, sí, que sí. no es solo Alberto Bueno, jugador 12 de 1K. Quiero Eso decir. es algo actual, pero Claro. te digo, a mí me gustaría por todo lo que he hecho y lo que me Claro. falta por hacer, que ojalá sea mucho. Totalmente. Oye, pues muchísimas gracias. A Ha sido todo vosotros, un placer, un placer. y te esperamos en algún episodio futuro, así que de verdad, muchísimas gracias. Nada, os deseo lo mejor, a seguir currando y a seguir haciendo cosas así bonitas. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio de La Ultraofensiva. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Esperamos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros en esta entrevista con el grande de Alberto, que la verdad que ha sido todo un placer. Un abrazo desde la familia de Neco Deportes. Os esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, disfruten del deporte y disfruten de la vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. La Ultraofensiva, el podcast de Neco Deportes.